Hola amigos, bienvenidos a Electrónica en Minutos. Hoy hablaremos acerca del diodo. Antes de hablar específicamente del diodo, voy a hacer una introducción a lo que son los semiconductores y una explicación acerca de lo que es material intrínseco y extrínseco y cómo se comporta antes de entender el funcionamiento de un diodo. Un semiconductor son algunos elementos especiales cuya conductividad se encuentra entre un buen conductor y un aislante, o sea, no es ni conductor ni es un aislante, por eso se dice semiconductor. Los materiales más utilizados son, por ejemplo, el germanio, el silicio y el arsénico de galio. El germanio y el silicio son los materiales que más abundan en la Tierra. Todo átomo se compone de tres partículas: el electrón, el protón y el neutrón. Los neutrones y protones forman el núcleo y los electrones están en las órbitas alrededor de este. Para comprender más o menos en qué consiste lo que es el silicio y el germanio, los materiales tetravalentes, o sea que tienen 4 electrones externos en la última capa, conocidos como electrones de valencia. Valencia significa potencial de ionización requerido para remover cualquiera de estos electrones de la estructura atómica. En conclusión, tengo un átomo de silicio, como pueden observar en la gráfica, tanto el de silicio como el de germanio. En la última capa de valencia tienen solamente 4 electrones. Y estos, ¿por qué se llaman de valencia? Porque cualquier electrón externo es fácil que choque con él, produzca un calentamiento o excitación, o por calentamiento externo estos electrones se desprendan. Miremos exactamente qué es el enlace covalente. Se refiere al enlace reforzado por compartir electrones. Normalmente los electrones de silicio son un cristal. Es un cristal como el silicio y el germanio. ¿Por qué? Porque tienen 4 electrones de valencia de un átomo formando un arreglo entre sí que permite el enlace de 4 electrones. Como tiene 4, entonces se enlaza con otro y así sucesivamente, como vemos en la imagen, donde podemos ver los electrones compartidos de valencia. Acerca de los materiales, vamos a mirar lo que es el material intrínseco, que se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo. En pocas palabras, un material intrínseco es un material puro. Y el material extrínseco es un material semiconductor que ya ha sido sometido al proceso de dopado. Dopado significa que se le ha agregado otro material para que pueda aprovecharse tanto la conducción o los huecos que estos generan. Estos se dividen en dos materiales, material N y material P. Como vemos en la gráfica de la derecha, el material tipo N se introduce elementos de impureza que contiene 5 electrones. Ahí podemos observar cómo el electrón de la mitad no solamente tiene 4, sino 5. Por tanto, con los otros electrones de silicio se hace el enlace covalente, pero hay un electrón o quinto electrón de valencia, en este caso es el antimonio, que está sobrando. En este caso decimos que tenemos electrones libres y por tanto ese electrón libre puede estar circulando en cualquier parte del átomo sin ningún inconveniente de forma natural. Hay elementos como el antimonio, arsénico y fósforo, estos se les conoce como átomos donadores a una base de silicio. Por lo tanto, el electrón sobrante es un electrón libre que puede moverse libremente por el átomo, como ya lo comenté. También tenemos los materiales tipo P. Ahí tenemos la imagen de la izquierda. Se forman dopando un cristal de germanio o silicio puro con átomos de impureza que pueden tener 3 electrones de valencia. Los elementos más utilizados son el boro, galio e indio. En el caso anterior nos sobraba 1, en este caso tiene 3, por tanto tiene un hueco, o sea tiene un vacío. En ese caso la impureza hace que los electrones que están sobrando de otro material puedan llegar ahí y puedan ocupar ese espacio. En este caso no nos sobran electrones, por el contrario, significa que otros electrones van a llegar a ese espacio y lo van a copar. Ahora sí, miremos qué es el diodo. Aquí miramos el diodo de forma ya más clara, donde se ha unido la capa N y la capa P, donde tenemos materiales que están sobrando. En un caso están sobrando electrones y en el otro están sobrando huecos.
En el caso del material N, como lo vemos, es más rico en cargas negativas que positivas. Y en la parte P es más rico en positivo que negativo. Y en la mitad tenemos una región llamada región de agotamiento, o también se le llama yuntura. Ahora, cuando polarizamos inversamente un diodo, ejemplo, el voltaje del diodo es menor a 0, o sea que la fuente está al revés, sucede lo siguiente. En la parte derecha podemos observar lo que sucede. En la parte izquierda vemos el diodo convencional sin voltaje. Ahora, como tenemos negativo, el negativo con el negativo lógicamente hace una repulsión, por decirlo de una forma más generalizada sin entrar en tecnicismos en la parte que sucede los electrones internamente. Simplemente tenemos esa carga que es negativa y el negativo atrae a los poquitos cargas positivas y repele a las cargas negativas yéndose al centro, y la parte positiva repeler a la carga positiva y atraer a las poquitas cargas negativas, dando así, como se pueden dar cuenta, que la región de empobrecimiento o yuntura se ha ensanchado, tanto así que los electrones que van de la región o la corriente que está circulando no puede circular por ella. Significa que ese componente se ha comportado como un circuito abierto. En la parte derecha podemos observar el símbolo de un diodo, el diodo y la flecha de corriente. Por tanto, la corriente va en inversa al diodo y este, como no conduce, sencillamente pues se comporta como un componente que no deja fluir electricidad o electrones. Pero pequeños electrones logran pasar en esa región de empobrecimiento. Realmente son muy mínimos esos electrones y esa corriente se llama corriente de fuga. Normalmente los equipos electrónicos, tanto estar utilizando los diodos, con el paso del tiempo los electrones de fuga son mayores y se pueden medir con multímetros analógicos. Y aquí vemos la polarización directa, que significa que ya tengo la parte positiva con el positivo del diodo, negativo con el negativo. Por tanto, al tener positivo atrae a los negativos y el negativo atrae a los positivos. Y la región de empobrecimiento se hace más angosta, súper angosta, tanto así que no le ofrece resistividad a los electrones para que estos fluyan. En conclusión, los electrones comienzan a fluir sobre el semiconductor. En la parte derecha podemos observar lo que es la polarización del diodo y el flujo de la corriente. Aquí podemos observar los símbolos tanto de conducción directa y conducción inversa. En resumen, conducción directa se comporta como un switch y consume 0.7 voltios si es de silicio y 0.3 si es de germanio. Cuando es polarización inversa, los electrones no fluyen y se comporta como un circuito abierto. En la gráfica de la derecha podemos ver lo que es la gráfica del diodo, donde vemos claramente el germanio, que más o menos trabaja a 0.3, el de silicio trabaja más o menos en 0.7 y el otro trabaja en un rango entre 1 a 1.2 más o menos. Esa es la polarización o la parte de polarización directa. En la parte izquierda de la gráfica podemos ver la que es la polarización inversa. Significa que es el máximo voltaje al revés que se le puede conectar a un diodo antes que se rompa. Ejemplo, si yo le aplico 100 voltios a un diodo con una resistencia, él toma 0.7 y el resto lo deja pasar. Pero cuando el diodo está en inversa, él tiene que ser capaz de aguantar esos 100 voltios en inversa. Por eso hay voltajes en inversa para cada diodo. Hay diodos, por ejemplo, que pueden aguantar 50, 100 voltios, 200, 400 voltios en inversa. Más de ahí no se puede porque se pueden reventar. Aquí podemos ver una imagen muy general de todo tipo de diodos. Ya conociendo que es un diodo, que es un semiconductor que deja pasar la corriente en un solo sentido, tenemos varios tipos de diodos. En este momento no voy a hablar de todos. Va a haber un video para cada cosa. Vamos a hablar de LED, diodos Schottky, etc. En este caso vemos diodos de propósito general, diodos PIN que son diodos pequeños, diodos de potencia que son más grandes, diodos de potencia que son tipo sombrero. Vemos diferentes presentaciones superficiales de 2 pines, en fin. Y por último, vemos la imagen típica de un diodo para que usted lo reconozca en una tarjeta electrónica. En la parte derecha vemos el símbolo convencional donde la franja gris es la negativa, el resto es el positivo. Lo mismo en la imagen izquierda, que la franja negra es el negativo. Y esto es el famoso diodo. Esto ha sido todo por hoy. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Nos vemos. Chao, chao.